Este mes, pues porque es bastante serio, bastante delicado, mucha gente no cree que este tiempo es muy serio, donde mucha gente se queda en la casa, donde mucha gente está haciendo lo que no debe, donde mucha gente se queda haciendo pereza, donde hay muchos que están retrocediendo y no se dan cuenta. Y hay otros que tampoco se dan cuenta que este es un tiempo bastante serio y delicado para estar al cuidado de los hijos, de los niños. Amén. Estar al cuidado de los niños. De hecho, ayer envié un video justamente de eso, porque los niños son vulnerables y los padres y las madres son, vaya la tienda queda por allá y no saben si van a volver o no. Esto es bastante serio. Es que no importa el barrio, es más, en estos barrios es más peligroso aún. Se lo digo por experiencia propia. Yo sé de qué se trata eso. No descuidemos los niños, estemos orando que el Señor se glorifique, amén. Y oremos por la iglesia que necesita muchísima oración. Vamos a ir a la palabra del Señor en esta hora entonces. Vamos a ir nuevamente al libro de Éxodo. Capítulo 14. Amén. Y vamos nuevamente a estar leyendo los versículos del 10 en adelante hasta el final del capítulo para que continuemos con el mensaje que dejamos pendiente el martes. Amén. ¿Ya estamos ahí? Vamos entonces a dar lectura a la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la dirección de su santo, glorioso y maravilloso Espíritu que está en la iglesia, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. A Él sea toda la gloria y como iglesia decimos amén. Y dice así esta porción de la palabra, sumérjase ahí, porque esto es verdaderamente interesante, glorioso, majestuoso, mejor dicho, no hay palabras como definir este pasaje de la Escritura. Dice: y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron al Señor. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciéndote, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ven la salvación que el Señor hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. El Señor peleará por vosotros y estaréis tranquilos. Entonces el Señor dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy el Señor cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Y el ángel del Señor que iba adelante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche. Y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo el Señor que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndolos los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar.
toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana que el Señor miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios, y quitó las ruedas de sus carros, y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque el Señor pelea por ellos contra los egipcios. Y el Señor dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar para que veas las aguas, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y el Señor derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas, y cubrieron los carros, y la caballería, y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar, en seco, teniendo las aguas por muro, a su derecha y a su izquierda. Así salvó el Señor aquel día a Israel de la mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que el Señor ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió al Señor, y creyeron al Señor y a Moisés, su siervo. Oremos. Señor y Dios, en esta hora podemos apreciar una vez más este pasaje. Tu gloria, tu majestad, tu poderío, tu grandeza, tu soberanía, tu misericordia, tu amor, tu protección, tu cuidado. Cuán glorioso es mirarte a través de este pasaje. Cuán glorioso es verte actuar en el cuidado de tus hijos y en ira en contra de tus enemigos y los de tu pueblo. Gracias, Señor, por haber dejado este pasaje, esta historia, este acontecimiento, para que hoy nosotros conociéramos de Él, para conocerte más a través de esta porción de la Escritura, para conocerte más a través de esta historia asombrosa y gloriosa que está en las Escrituras. Gracias, Señor. Asimismo te suplicamos que en este pasaje hables a nuestro corazón, que traigas convencimiento, que rompas las cadenas que nos atan a este mundo y que nos tienen, Señor, distanciados de ti. Esas cadenas que aún nos quieren esclavizar cuando nos has hecho libres por medio de la obra de tu Hijo Jesucristo. Trae esa libertad, trae esa confianza, trae ese conocimiento de ti. Ayúdanos, Señor, a verte como eres y a experimentarte y a experimentar tu cuidado y protección, así como el pueblo de Israel lo hizo. Por favor, que entendamos lo que nos quieres hablar y salgamos de este lugar con mayor fuerza, con mayor fe y con mayor anhelo de vivir para tu gloria. Por favor, Señor, te lo rogamos hoy en el nombre de tu Hijo Jesucristo, para la gloria tuya. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Vamos a estar tocando entonces en esta noche la segunda parte del mensaje titulado Dios está al cuidado de su pueblo. En el mensaje anterior nosotros estuvimos viendo algunas cosas importantes. Estuvimos hablando acerca de la salida del pueblo de Israel de Egipto, todo lo que aconteció, el llamado de Dios a Moisés. Dios lo llama después de haberse ido de Egipto, lo llama, le habla a través de una zarza cuando estaba pastoreando ovejas. Luego entonces el Señor le elige y le dice que él tenía que ir a libertar al pueblo de Israel. Sacó todas las excusas que podía, Dios no le aceptó ninguna. Moisés va, se encuentra con Faraón, luego Moisés, luego va con Aarón donde el Faraón, van y le expresan todo lo que Dios dijo. Faraón dijo: no conozco al Dios de Israel, así que no dejaré ir a tu pueblo. A causa de ello, entonces vinieron 7 plagas al pueblo de Egipto, ¿cierto?
Bueno, 7 o 10. Vinieron 10 plagas sobre la nación de Egipto y la última fue la gota que derramó la copa, y el faraón tuvo que dejar ir al pueblo porque los primogénitos egipcios murieron y de Israel no murió ninguno. Sale el pueblo de Israel, salió tal cual como estaba profetizado por el Señor desde Génesis, Génesis 15, que ellos iban a estar en cautiverio 400 años, pero que saldrían con riquezas, y así aconteció. Más o menos unas 1200 personas salieron, iban hacia el lugar que Dios les dijo, y Él les dijo, no, váyanse por esta ruta, no era aquella, no es esta ruta, y los llevó justamente al mar. Y entonces el faraón, ya encendido en ira, porque este pueblo se fue, todo el desastre que dejaron las plagas y aún la muerte de los primogénitos, se encendió en ira, en venganza, y salió justamente a perseguir al pueblo de Israel, y los encontró justamente frente al Mar Rojo. Y estuvimos hablando acerca de eso. Estaba el pueblo frente al mar y el ejército del faraón detrás, y entonces el Señor ha traído fe y confianza al pueblo. Moisés, Dios le dice a Moisés que porque clama a él, y luego Dios le dice, dile al pueblo que marchen. Imagínate eso. Están al frente del mar, el ejército detrás. ¿Marchen a dónde? Al mar, marchen. Sigan adelante. Y aún Moisés y el pueblo han atendido y han escuchado lo que Dios les ha dicho, y ellos empiezan a caminar. Y dijimos entonces que ya el Señor hasta aquí había traído una gran lección al pueblo egipcio y también a los israelitas. Y ahora traía una nueva lección, la última lección para los egipcios. Versículos 19 y 20. Seguimos ahí. Aquí vemos cómo el ángel de Dios es mencionado, y aparece en mención la columna de nube, que ya venía mencionada desde el capítulo 13. Entonces, aquí nosotros vemos que Dios va a permitir que los egipcios persigan a los israelitas, incluso a través del mar, pero no sin antes retenerlos por un tiempo. Y el instrumento que Dios usa para detener a los egipcios fue la columna de nube, como decía, que ya se había mencionado en el capítulo 13. Usualmente la columna de nube y fuego iba adelante mostrándole el camino, pero en esta vez el Señor mandó parar la mandó para la parte de atrás. Vamos para atrás. Vamos a cuidarlos desde atrás, para cuidar la retaguardia del pueblo de Israel. Y entonces en la vanguardia iba a pasar algo muy especial. Versículo 19. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas, e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba. Y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca llegaron los unos a los otros. Así como en las plagas, de nuevo el Señor marcó la diferencia entre los judíos y los egipcios. Ahí estaba muy claro. A unos les daba luz y a otros los tenía en oscuridad. El tiempo en que la columna se detuvo entre los egipcios y los israelitas tenía varios propósitos. Pero solo imagínense esa escena. Primero les dice que marchen, que avancen hacia el mar. El mar está al frente.
los egipcios detrás y les dicen marchen. Y ellos comienzan su caminar, empiezan a marchar, dan ese paso de fe y de obediencia. Y de repente dice que el ángel del Señor se levantó y la columna también, y se fueron hasta la parte de atrás. Imagínese usted, más o menos 1200 personas, si no eran más, y el Señor determinó irse hasta la parte de atrás. Ellos ya sabían cómo caminar. Y se fue hasta la parte de atrás. En su poderío, en su grandeza, Él determinó cuidar hasta el último de la fila. No se le escapó a nadie. Él se hubiera hecho en la parte de encima mirarla a todos. No, se hizo atrás. Escuche, dicen que detrás del último no hay nadie. Pero aquí detrás del último estaba el Señor, ahí guardando, ahí cuidando en la retaguardia, atento a su pueblo, mirando a su pueblo y alumbrándolos para que siguieran y dándole oscuridad a los otros para que no los alcancen. Hermano, esto es glorioso. Ese es el Dios de la Biblia. Ese es el Dios que cuida a su pueblo, y Él está al cuidado nuestro por todas partes, arriba, abajo, adelante y atrás. En esta ocasión Él decidió hacerse atrás porque el enemigo venía persiguiendo a sus hijos. Esto es tremendo, hermano. Pero esta nube tenía varios propósitos. Escuche. El propósito de estar a favor de Israel para darles tiempo de que avancen y se pongan fuera del alcance del ejército egipcio. También en favor de los egipcios. En favor de los egipcios. Hermanos, la necedad del incrédulo es tanta y aún así Dios le da oportunidades. En segundo lugar, en beneficio de los egipcios, para darles tiempo a que recapacitaran, a que vieran con quién se estaban enfrentando, se detuvieran y retrocedieran. También a ellos les estaba dando tiempo para que desistieran de perseguir a su pueblo. Pero también Él impide la visibilidad para que los israelitas no los puedan ver. ¿Ustedes vieron qué pasó en el versículo 10? Dice que ellos alzaron sus ojos y vieron. ¿Y qué ocasionó el ver a sus enemigos? Temor, miedo, angustia. ¿Y qué haremos, Moisés? Y dijeron hasta cosas que no le habían dicho a Moisés. Se turbaron. Entonces el Señor se fue en forma de nube, con esa nube, para que ellos tampoco pudieran ver a sus enemigos y tuvieran un poco más de tranquilidad. El Señor es bueno en gran manera. También lo hizo para impedir la visibilidad de los egipcios, para que no pudieran alcanzar prontamente a los israelitas, para que no vieran por dónde iban. ¿Se da cuenta? Y también rinde testimonio para los israelitas de que Dios está tomando parte activa en su defensa. Él está actuando para defenderlos a ellos. Y aunque los egipcios han tratado, se han demorado en reconocerlo, escuche, la nube señalaba que Dios estaba a favor de los israelitas y no de ellos. Ellos no se dieron cuenta ahí mismo, pero no tardarían en entender que definitivamente el Dios de los cielos estaba con Israel. La columna de nube, entonces, no es una nube común. No es una nube como las que usted ve ahí, que nosotros miramos hacia arriba y vemos que cuando va a llover se ponen como oscuras. No. Esta no es una nube de esas, no es una nube común. No es una nube cualquiera. Escuche, esta nube es un símbolo visible de la misma presencia de Dios, del Dios vivo y verdadero, cuidando a aquellos que Él escogió para ser pueblo suyo. Eso es esa nube. La misma presencia de Dios en medio de su pueblo, cuidando y guardando a los que Él escogió. Esto mismo pasa con nosotros hoy, hermanos. Es muy probable que no veas la nube.
Pero la nube siempre está ahí, porque cuando el enemigo de nuestras almas quiere venir en contra nuestra, ahí está el mismo Salvador, el mismo Redentor, el mismo guía, el mismo que nos guarda. Él está ahí, está atrás nuestro, está sobre nosotros, a nuestro lado. Él está al frente. Él es el que está ahí guardando y cuidando a aquellos que llamó para salvación. Ese mismo que estaba guardando al pueblo de Israel, está guardando la iglesia de Jesucristo hoy. Él nos guarda, Él nos cuida y Él nos protege. ¿Y sabes qué? Para que podamos seguir avanzando, para que podamos seguir adelante, Él es la luz de nuestros ojos. Él es el que ilumina nuestro camino. Él es esa luz que resplandece en medio de las tinieblas. Ese es nuestro Salvador. Pero esa misma nube viene hacia nuestros enemigos. ¿Sabes cómo? En el medio del Evangelio. El Evangelio de Jesucristo es luz para los salvos y es tiniebla y oscuridad para los que no creen. Ahí está. Las tinieblas para los que no creen y la luz para los que hemos venido a Cristo en arrepentimiento y fe. La luz del poderoso Evangelio de Jesucristo. En los versículos del 21 al 25, Dios lleva a Israel a un callejón sin salida. Recuerde que ellos van caminando, el Señor les dice marchen, pero recuerde, aún no se ha abierto el mar. Recuerde que la orden fue, alza tu mano y tu vara y extiéndela sobre el mar. Aún no se ha abierto el mar. El mar no está abierto. Dios le dijo, marcha. Dios le dijo, caminen, sigan hacia adelante. Y de repente ellos vienen y van hacia adelante. Y bueno, el mar sigue ahí. Pero el faraón con su ejército también. Es que aún no se ha visto el milagro. Y el pueblo marcha y Dios es como si llevara al pueblo a un callejón sin salida. Pero escucha, no para ponerles una trampa, sino para mostrar una vez más su grandiosa mano de poder, salvándoles a cada uno de ellos. Porque el Señor iba a abrir camino donde no había. Él iba a partir en dos el mar para que ellos pudieran avanzar en ese caminar, para poderlos poner a salvo de los egipcios que los estaban persiguiendo. Dios hizo el milagro. Dios hizo el milagro, pero Él esperó también que Moisés actuara. Escucha, Dios quiere hacer milagros y prodigios en nuestra vida, en nuestros hogares, en nuestro caminar, en nuestros hijos, pero Dios espera que actuemos. Dios espera que actuemos en fe. Dios espera que actuemos en obediencia. Dios espera que nos movamos. Dios no espera que usted siga ahí, muerto del miedo, muerto del estrés, muerto de la fatiga. ¿Qué voy a hacer? No, Dios te dice, ¿por qué clamas a mí? ¿Sabe cuál es la vara que usted tiene? Que es la que abre el mar. Esa misma vara que levantó a Cristo en medio de los muertos, y es el Espíritu Santo de gloria que mora en el cristiano. Ese es el que nos impulsa, ese es el que nos mueve, ese es el que nos motiva, ese es el que nos convence, pero nosotros tenemos que dar el paso. Éxodo capítulo 17, van a pelear su primera batalla y él dice, yo pelearé por vosotros, pero vayan a pelear. Yo voy a pelear por ustedes, pero salgan al campo. Aquí está pasando lo mismo. El Señor peleará por vosotros, pero caminen. Esfuércense, caminen, empiecen a hacer algo. Y muchas veces Dios a usted le está diciendo lo mismo, pero haga algo y no ora, pero haga algo y no va a la escritura, pero haga algo y tiene una vida pasiva, pero haga algo y usted no hace nada más que quejarse, más que llorar, más que decir, y es que no cambia, y es que no pasa, y es que sigo igual. No, Él está esperando que usted y yo hagamos algo. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Colocar nuestra fe y confianza en Él y a dar el paso, y a dar el paso, y a crecer en el conocimiento de Él, y a buscar más sabiduría y a buscar más relación con Él. No es hacer pasivos,
Eso es lo que Él está demandando de nosotros. Moisés actuó en fe y Dios hizo el milagro. El Señor está esperando que en medio de todo, la peor situación, cuando todo esté cerrado, cuando ya no veas luz, cuando el mar esté al frente, Él está diciendo, ten fe y avanza. No te estanques. No te estanques. Muchas veces nos estancamos. Ya ni oramos, ya no disfrutamos el culto, ya no disfrutamos ir a la Biblia. Él está diciendo, no vivas por las circunstancias, no vivas por lo que ven tus ojos carnales. Vive porque yo vivo, vive porque yo te doy vida, vive porque yo te salvo, vive porque yo estoy ahí, porque yo estoy presente. Y muchas veces nos estancamos porque solo vemos lo que hay alrededor. Y vemos con estos ojos carnales. Y lo único que vemos es el faraón detrás y el mar al frente. Y Él quiere que quitemos esa mirada. Dice el versículo 21. Y extendió Moisés su mano sobre el mar. E hizo el Señor que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Hermano, esto es glorioso. Por eso le digo, ellos apenas iban llegando al mar y el ejército venía detrás. Ahora, solo imagínese la escena. No sé si ustedes han visto esta película de los 10 mandamientos. No dura dos raticos. Es bastante extensa la película. 3 horas y pico creo que dura. Es bastante motivadora, pero le falta demasiada imaginación. Hace falta imaginar mucho más. Escucha, dice que Moisés levantó su mano con la vara y Dios abrió el mar con un viento recio. Usted solo se puede imaginar qué clase de viento pudo venir, cuál fue la potencia para que entrara en el mar y separara el mar en dos. La fuerza del viento. Ahora, usted se puede imaginar cuál fue la anchura para que pasara el pueblo. No fue este espaciecito. Escuche, en ese mar iban a entrar más de 2 millones de personas, incluyendo los egipcios que iban detrás. Entonces no se abrió un caminito. Por ahí vi en estos días una película que me dio hasta no sé ni qué. O sea, yo decía, por Dios, ¿qué es esto? Imagínense que el pueblo de Israel llegó y les tocó meterse a nadar en el mar. Y Moisés le tocó agarrarse a punta de espada con los soldados egipcios. Yo decía, pero ¿y qué es esto? ¿Y de dónde lo sacaron? Perdí la trasnochada. Cuando vi eso, apagué el televisor. Hermanos, entendamos, fue un viento recio que abrió el mar, no era un río de juguete. Un fuerte viento que vino y golpeó el mar de tal manera que lo separó en dos, en una abertura grandísima para que el pueblo pudiera pasar, para que ellos pasaran. Y mire que hay varias ocasiones de que enfatiza algo muy particular: en seco. En seco. ¿Sabe qué significa? Que el camino que Dios abrió no tenía en lo absoluto nada que les hiciera tropezar para poder cruzar rápidamente al otro lado. Porque ellos no pretenda usted pensar que cuando el mar se abrió, ellos empezaron así. Pero es que venía el ejército atrás. Ellos querían huir porque el faraón venía detrás. ¿Usted qué cree que yo hubiera hecho al ver que el mar se abre y va por él a correr? Yo me imagino que los que corrían, corrieron, y los que no querían correr. Yo me imagino que hasta los pobres burros los asfixiaron para que pasaran a alta velocidad.
Hermano, tenemos que visualizar, ellos estaban temerosos, ellos venían huyendo, el ejército venía detrás y no venían a jugar con ellos, venían o a esclavizarlos o a asesinarlos. Ellos estaban llenos de temor y ellos aún así caminaron y aún así avanzaron y se encontraron con las aguas hasta que Dios mismo abrió ese mar, esa brecha inmensa para que ellos cruzaran en medio. Es un milagro. Es algo glorioso, hermanos, lo que Dios hizo con este mar, con su poder. El callejón sin salida se abrió. Se abrió y se transformó en un pasillo milagroso que sirvió de salida de emergencia para Israel en medio de la situación difícil. Usted no ha visto que en todas partes dice salida de emergencia. En los buses, salida de emergencia. Cualquier lugar donde usted va, salida de emergencia. Y ellos iban y decían, ¿y dónde está la salida de emergencia? Y el Señor abrió la salida de emergencia. Y ahí la encontraron. Ahora escuche. Cuando el mar se abrió, los israelitas no requirieron de una invitación para que pasaran. Ellos automáticamente, al ver el mar abrirse, dijo, vamos, es para adentro. Ellos no esperaron que les entregaran una tarjeta de invitación. Pueden pasar. No, aquí no hay tarjeta, aquí vamos para adentro. Aquí no hay tiempo de invitación. La invitación ya fue hecha. ¿Cuál? Marchen. Vamos hacia adelante. Ellos sabían que el ejército de los egipcios venía detrás, se estaba acercando. Y ahora ven un camino a abrirse. ¿Quién se queda? ¿Quién se para a esperar a ver si lo alcanzan? Y ellos, ¿qué hacen? Se mueven con rapidez para poder escapar. Ahora, los egipcios también vieron la puerta abierta al mar. ¿Y sabe qué? Tampoco esperaron invitación. Siguieron a los israelitas. Pero lo que ellos no sabían es que para los israelitas venía la salvación, pero que para ellos venía la destrucción. Versículo 23, y siguiéndolos los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Y aconteció a la vigilia de la mañana que el Señor miró al campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó el campamento de los egipcios y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos de delante de Israel porque el Señor pelea por ellos contra los egipcios. Oiga, a mí me llama mucho la atención en este pasaje esta frase. Y aconteció que a la vigilia de la mañana el Señor miró. Escucha, el Señor está atento a nosotros. Él nos está viendo constante y continuamente. Ahora, Él nos está observando, Él nos está cuidando, Él tiene sus ojos puestos sobre nosotros. Pero escucha lo que dice este pasaje. El Señor miró al campamento de los egipcios. ¿Sabes qué significa? Que el Señor, a pesar de que te cuida y te guarda, Él está atento a cuáles son las acechanzas que nuestro adversario quiere traer sobre nosotros para trastornarlas también. Porque si Satanás tuviera libertad de que todas sus estrategias vinieran contra nosotros, créame, a mal que estaríamos. Pero muchas no llegan a nosotros porque nuestro Salvador vive, porque está sentado a la diestra del Padre, porque intercede 24 horas por la iglesia y Él es el que se encarga de que esas artimañas y esas estrategias todas no vengan a nosotros, sino las que Dios permite que lleguen. Porque Dios está mirando el campamento de nuestro adversario para trastornar aquellas cosas que van a venir a hacerle daño a sus hijos. Ese es el Dios de la Biblia, hermano. Ese es el Dios de la Biblia, ese es el Dios que guarda a su pueblo y a su iglesia. Escucha, para el momento en que los egipcios se dieron cuenta cuán era el peligro que corrían, ya era demasiado tarde. Escucha, dice que ya iban en la mitad del mar. No creo que hubiera sido de media cuadra el mar.
Entiéndase, salieron 600,000 de a caballo, en carros, y venían más de 1,200 que eran el pueblo de Israel. O sea que el mar no era de media cuadra para acomodar a tanta gente y estar a distancia todavía del pueblo de Israel. Era largo. Cuando ellos estaban en la mitad del mar, cuando se dieron cuenta dónde estaban, ya era demasiado tarde. Escucha, eso es lo mismo que pasa con aquellos que no quieren rendir sus vidas al Señor. Con aquellos que no quieren someterse a la autoridad de Dios. Aquellos que aún estando dentro de la iglesia no han querido convertirse genuinamente al Señor, siguen rechazando su gracia, siguen rechazando su misericordia, siguen viviendo una vida de esclavitud, una vida de pecado, una vida que no agrada al Señor. Y escucha, habrá muchos que aún dentro de la iglesia, cuando se den cuenta, va a ser demasiado tarde. Por eso el Señor habla con tiempo de que Él vino a traer salvación y a liberarnos de la esclavitud del pecado y de la muerte. Por eso necesitamos aceptar la redención que hay en Cristo Jesús. Necesitamos ser aquellos que nos sometamos a la autoridad de Dios, a la voluntad de Dios, a la soberanía de Dios, y empecemos verdaderamente a vivir la vida conforme a la Escritura, conforme a lo que Dios decide, a lo que Dios manda, a lo que Dios ha dicho. Porque probablemente un día muchos, cuando quieran hacerlo, será demasiado tarde. Y debemos orar que no nos pase eso, hermanos. Porque hoy en día es muy difícil. ¿Sabes por qué? Porque hoy no vemos lo que se veía en la iglesia primitiva ni en la antigüedad. Como decíamos días atrás, si hoy, por usted decirle una mentira al pastor, cayera ahí muerto y tuviéramos que decir, hermano Albeiro, hermano Antonio, recojan a este que fue, yo creo que usted la pensaría para venir a la iglesia en pecado, para actuar mal. Yo me imagino usted en su casa queriendo hacer algo malo y se acuerda de los que... No, Señor, yo no. Pero ¿sabe cuál es el problema? ¿Por qué le digo que para muchos puede ser tarde? Porque como ya no cae nadie muerto, muchos viven en un autoengaño y creen que van y no van. Y hay otros que tristemente no visualizan, no tienen visión espiritual, están tan muertos que, sí, yo sé que si me muero me voy al infierno. Eso es estar muerto espiritualmente. Porque una persona que está vivo, porque una persona que sabe cuál es la condición y dónde va a terminar el que está sin Cristo y dónde va a ir a terminar aquel que ha sido salvado por gracia, una persona consciente, una persona que es salva, jamás va a decir, sí, yo sé que voy a ir al infierno. Lo único que va a decir es, Dios mío, yo sé que estoy mal, líbrame de seguir en mal, líbrame de seguir así, ayúdame a seguir caminando hacia tu presencia con angustia, con dolor, con temor, con horror, clamando a Dios para no perder la oportunidad de verlo en la eternidad. Pero el que está muerto dice, sí, yo sé que estoy mal. Y un día podrá ser muy tarde. Los egipcios aquí no tienen necesidad de invitación. Ellos hacen como cualquier ejército que marcha detrás de otro y siguen adelante, a pesar de que en una rápida observación de la situación dicen, esto está como peligroso. Es como cuando un ejército va detrás de otro y van detrás de su enemigo y de repente se dan cuenta de que están en una encrucijada, en un lugar sin salir. Dice, nos tendieron la trampa. Aquí nos pueden abatir rápido. Ellos se dieron cuenta dónde estaban en ese instante. Lo más seguro es que la nube les impidió ver realmente dónde se encontraban hasta que por fin les fueron abiertos los ojos. Escucha, pero los soldados egipcios seguían adelante porque para ellos era muy importante la orden de su faraón. Para ellos el faraón era como un dios. Y ellos siguen adelante.
sin pensar que lo que iban era a arriesgar su vida y que iban caminando hacia el desastre en medio del mar. Dice el versículo 24, y aconteció a la vigilia de la mañana que el Señor miró al campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó el campamento de los egipcios. Hasta aquí veníamos viendo entonces que hablaba acerca de la nube que separaba a los israelitas de los egipcios. Ahora vuelve la mención. ¿Cuál mención? La columna de fuego y nube. Antes de que los muros de agua comiencen a caer, el Señor mira hacia abajo e inspira pánico en los soldados egipcios. ¿Cómo lo trastornó? ¿Cómo los trastornó? ¿Qué hizo Dios para que ellos se atemorizaran? Para que ellos quedaran como que, ay, ¿qué pasó? ¿Y qué hacemos? Y perdieron la visión, ya ellos no sabían qué hacer. Ni idea. Algunos comentaristas sugieren que probablemente solo imagínense el mar ancho, los egipcios, tras los judíos, no los pueden alcanzar. Escuche, yo no creo que hubieran alcanzado a tocar la parte de encima con la mano. Era alta. Eran dos paredones inmensamente altos. Y ellos probablemente fueron perturbados por el Señor. Imagínense, están en el mar. ¿Qué es lo que perturba a los marineros en el mar? Las tormentas. Entonces, allí no eran las olas. Probablemente hubo un resueno de truenos, relámpagos, tan estruendosos, así como hubo en estos días. Yo casi me caigo de la silla donde estaba sentado. Eso fue una cosa terrorífica. Eso sonó de una manera que yo tuve que agarrar. Yo dije, por Dios. Y yo decía, Señor, si esto fue aquí. Es probable que hubiera venido una ráfaga de truenos, de relámpagos, que hizo que ellos se perturbaran, que ellos se asustaran y perdieran entonces la noción de lo que iban a hacer. Es muy probable. Y entraron en pánico. Ahora, en pánico, escuche, creo que fueron conscientes dónde estaban. Algo nunca visto. Imagínense la ceguera que tenían ellos. ¿Usted sí cree que yo en mi sano juicio voy detrás de alguien y yo veo que un mar se abre y yo me entro? Yo no digo, hasta aquí llegué. Ya no va para allá. Cuando ellos alcanzaron a reaccionar, se dieron cuenta que estaban dentro de un corredor de un mar que yacía sostenido por nada en lo absoluto. Era agua pura, que no había ningún muro que lo sostuviera. Podían ver el agua. ¿Usted se puede imaginar cómo estaba esa agua? Yo no sé, tengo imaginación. Yo me imagino que de un lado el agua venía golpeando y quería pasar, y el agua hasta salpicaba y se movía y se amenazante, como quien dice, ya voy, ya voy, ya voy. Y los perturbó el Señor en medio de ese mar. Ellos estaban en una situación difícil, muy adentro del mar, con dos muros de agua, al lado y lado. ¿Usted se lo puede imaginar? Eso hacía que tuvieran más temor. Y para acabar de ajustar, dice que Dios quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. ¿Usted se puede imaginar esto? ¿Cómo hizo? No sé, pero le derribó las ruedas a los carros. Eso lo hizo el Señor. Probablemente para ellos, el camino se puso más difícil. En todo caso, las ruedas de los carros se averiaron. Los carros egipcios pronto se convertirían en un gran impedimento para seguir avanzando en medio de ese mar. Y los egipcios reaccionaron entonces y dijeron,
huyamos de delante de Israel, porque el Señor pelea por ellos en contra de los egipcios. Ya los soldados egipcios reaccionaron, ya vieron dónde estaban. Imagínese usted, yo me imagino que en ese instante se les vino a la memoria las 10 plagas. ¿Qué hacemos aquí? Pero es que ese mismo que los sacó de allá con esas señales de las 10 plagas es el que les abrió el mar. ¿Qué hacemos aquí? Huyamos de aquí, porque es que verdaderamente el Dios de ellos está peleando es contra nosotros. ¿Se lo imagina? Hermanos, lamentablemente un día muchos tendrán que reconocer eso. Pero ¿sabe dónde? En la eternidad, donde ya no habrá vuelta de hoja, donde ya no habrá retorno, donde ya no podrán regresar y decir: ¡ay, Dios mío, perdónanos! Hasta este punto ya no había absolutamente nada que hacer. Ellos se pudieron dar cuenta de que ese mar abierto en dos era una señal más de que Dios es la fuerza detrás de la salida del pueblo de Israel de Egipto, y que definitivamente Dios es el que vino a traer salvación a los israelitas. Hermanos, eso es lo que usted y yo necesitamos creer a diario. Eso es lo que usted y yo necesitamos estar convencidos todos los días. Tenemos un enemigo, tenemos un adversario que está buscando derribarnos, que está buscando esclavizarnos, que está buscando hacer que retrocedamos nuevamente a la esclavitud del pecado en el que nosotros estábamos sumergidos. Escucha, nosotros necesitamos reconocer que ese enemigo sigue ahí, pero que el Dios de la Biblia, el creador del universo, también está ahí, que Él ha decidido salvarnos, y no de cualquier manera, lo hizo de la manera más gloriosa y con un mayor milagro que el del Mar Rojo, enviando a su Hijo a cargar nuestros pecados sobre sí mismo, para después descargar toda su ira, todo su peso, todo su furor sobre su Hijo. Y esa tormenta que cayó sobre el Hijo en la cruz no nos tocó a nosotros, y nos dio salvación. La salvación viene de Él, viene de Él. Por eso necesitamos mirar al que nos salva y no dejarnos enredar por el enemigo que nos coloca escenarios para que nos distraigamos y entonces quitemos la mirada de aquel que vino a traer salvación a los que hemos sido llamados para ser salvos. Escuche, sin embargo, es difícil para los soldados admitir que se encuentran en una batalla que van a perder. Un soldado es difícil que reconozca esto. Ellos temen decepcionar a sus compañeros y también temen decepcionar a su faraón. Sin embargo, hasta este punto, con todo lo que ha sucedido y ya con los carros desarmados, es la última gota que rebosó la copa de los egipcios. Y por fin ellos reconocen que les ha preocupado, que eso que les estaba preocupando es una realidad. Que no están luchando contra un pueblo, que no están luchando contra hombres con espadas. Ellos pudieron reconocer que ellos estaban luchando contra el ser más poderoso del universo, contra Dios. Por lo tanto, pudieron entender: esta causa está perdida, no hay esperanza. Sus vidas se encuentran ahora en terrible peligro. Hermanos, ¿cuántos son los que no caminan con el Señor por causa de lo mismo? Ellos no querían defraudar a sus amigos, a sus compañeros. ¿Cuánta gente no camina con el Señor, ni obedece al Señor, ni va a las Escrituras, ni vive una vida en santidad? Ay, porque es que mi esposo, ay, porque es que mi esposa, ay, porque es que mis amigos, ay, es que se enojan los familiares, ay, no, y es que se burlan de mí. ¿Cuántos no caminan ni obedecen al Señor por causa de otros que hay a su alrededor? Así mismo como ellos. Pero todos aquellos que tienen estos pensamientos un día se darán cuenta que sus vidas
estuvieron en grande peligro, pero igual que estos egipcios, ya no tendrán manera de salir de allí. Necesitamos pensar en eso. Ya no hay escape porque todo habrá terminado, hermanos. Para el momento en que los egipcios se dieron cuenta del peligro que corrían, ya era muy tarde. Ya no había nada que hacer. Porque cuando los israelitas terminaron de pasar, Dios le dijo a Moisés: levanta tu mano para que se cierre el camino por donde cruzó mi pueblo. O sea, levanta tu mano para que el mar vuelva a su lugar. Versículos 26 al 29. Y el Señor dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Y Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y el Señor derribó a los egipcios en medio del mar, y volvieron las aguas, y cubrieron los carros y la caballería, y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar, no quedó de ellos ni uno. Ese fue el día en que el ejército egipcio cayó ante la poderosa mano de Dios. ¿Te estás dando cuenta? El detalle. Y al amanecer ya venía la luz del día. Ya estaba amaneciendo. El último de los israelitas cruzó. Y el Señor le dijo a Moisés: es hora de cerrar el camino. El tiempo de la salvación terminó. Ahora viene el tiempo de juicio. El tiempo de la salvación duró hasta que terminaron de pasar los hijos de Israel. Y cuando pasaron, el tiempo del juicio llegó. Escucha, un día la iglesia será levantada de esta tierra. Y cuando la tierra vea partir la iglesia, entonces hasta allí fue la oportunidad de salvación y vendrá el juicio sobre esta humanidad. Tal cual como estos judíos, estos egipcios, fueron abatidos por la poderosa mano de Dios, un día, cuando ya la iglesia haya sido llevada a la presencia de Dios mismo, cuando Cristo mismo venga por ella, vendrá el juicio devastador sobre todos aquellos que no creyeron y que hayan quedado en esta tierra. Esta era la hora del juicio. Pero algo más glorioso sucedió. ¿Qué sucedió? Que cuando estos israelitas vieron el mar cerrarse y los judíos adentro, escucha, el temor que los israelitas tenían del pueblo egipcio cesó. Se acabó el temor. Ya ellos no tenían miedo del faraón, porque ese miedo fue arrancado así, cuando el mar se cerró. Escucha, cuando por fin tus ojos sean abiertos y puedas ver el poder del Dios de los cielos, cuando puedas ver y reconocer el poder del Dios que dio la vida de su propio Hijo para nuestra propia salvación, llevándolo a Él a la cruz, entonces tu temor del enemigo, tu temor de las circunstancias, tu temor de lo que hay alrededor, tu temor de todo aquello que quiera venir sobre tu vida, habrá cesado y tendrás paz y tendrás gozo. Y sin importar las tormentas y lo que venga a tu vida, vas a tener gozo y descanso, porque ese Dios poderoso es el que te guarda y es el que te bendice y es el que te guía día a día, pero solo hasta cuando puedas ver quién es el Dios de la Biblia y su poder. Y en ese momento vas a entender que ese Dios todopoderoso está de tu lado,
que es el que te ama, que es el que te cuida, que es el que te guía, que es el que te sustenta y que es el que te está llevando por ese camino donde un día cruzarás la puerta estrecha y Él estará del otro lado esperándote para recibirte y para darte todo lo que Él compró aquí para que tú lo recibas en la eternidad. Pero necesitas conocerle, necesitas conocer quién es, necesitas relacionarte con Él, necesitas entender que el enemigo de nuestras almas va a colocar lo que sea necesario para que no ores, va a hacer hasta lo imposible para que te venga el desánimo, va a usar a quien tenga que usar para que no quieras ir a la escritura, va a usar lo que tenga que usar para que no te congregues, va a usar lo que tenga que usar para que cuando su palabra sea predicada no la escuches, sino que sea solamente un oidor olvidadizo. Pero cuando conozcas de manera personal a ese Dios, no volverás a tener temor, no volverás a sentir desánimo, no vas a tener el desgano de ir a la escritura y tu relación con Dios va a ser creciente, fervorosa y jugosa. Pero tienes que conocerlo a Él. Porque muchas veces las circunstancias te mantienen estancado, derribado y muchas veces hasta arruinado porque no tienes una cercanía con Él, porque no reconoces el poder de tu Dios, porque le das más poder al hombre que al Dios de los cielos. Y necesitas creer que el que tiene el poder se llama Jesucristo. Él es el Todopoderoso. Versículo 29 dice: y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Este versículo que quiere transmitir aquí es el hecho de que el Señor era la fuerza de los israelitas, era la fuerza que los salvó y que fue aquel quien destruyó a los egipcios. Y escucha, decíamos ahora, no habían muros de concreto sosteniendo el mar. Pero ¿sabes qué? La poderosa palabra de Dios contuvo ese mar. Y esa poderosa palabra hizo que esos dos muros de agua permanecieran quietos y sostenidos. Usted se imagina, usted conoce el mar. El mar es un mar embravecido. Sus olas ocasionan temor. El rugir del mar, solo el rugir del mar a una distancia ocasiona temor. Y escucha, estoy seguro que ese rugir no paró. Estoy seguro que el mar rugía y el mar se quería cerrar, pero la poderosa mano y la poderosa voz de nuestro Salvador no permitió que ese mar se cerrara hasta que Él mismo dio la orden y dijo a Moisés que se cerrara. Pero escucha, este pueblo pasó en seco y este pueblo entendió, pasando en medio de ese mar, quién era el Dios de los cielos, quién era el Dios que había traído las 10 plagas, quién era el Dios que les había dado libertad, quién era el Dios que los estaba cruzando al otro lado y en seco. De eso se dieron cuenta. Era Él quien sostenía las aguas de ese mar. En los versículos del 30 y 31, así dice que así salvó el Señor a Israel aquel día. Así salvó el Señor aquel día a Israel de la mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que el Señor ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió al Señor y creyeron al Señor y a Moisés su siervo. Probablemente los israelitas no alcanzaron a ver de una manera muy clara a los egipcios cuando fueron ahogados por el mar. Pero los cadáveres flotando sobre el mar creo que fueron testimonio suficiente para que ellos pudieran creer las palabras que Moisés había dicho: a estos egipcios que hoy ves, jamás, nunca los volverás a ver. Literalmente. Esos cuerpos flotando fueron el mejor testimonio para ellos. Dice: y vio Israel aquel grande hecho que el Señor ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió al Señor y creyeron al Señor
y a Moisés su siervo. Este versículo nos permite ver al menos 4 cosas. En primer lugar, que fue el Señor el que obró contra los egipcios. Escucha, la fuerza y la iniciativa no vinieron de Moisés y tampoco del pueblo, porque el pueblo se quejó. No fue ni de Moisés ni del pueblo, fue el Señor quien tuvo la iniciativa de que siguieran adelante. En segundo lugar, los israelitas presenciaron lo que el Señor les hizo a los egipcios. Vieron cómo el Señor preparó un camino en medio del mar para la salvación de ellos, pero que en ese mismo camino hubo muerte para los egipcios. Usted se puede imaginar cuando dice el pasaje que el mar entonces se volvió en toda su fuerza. Cuando yo me imagino, ¿sabe cómo me imagino ese mar? Como los leones en la historia de Daniel. Mientras que Daniel estuvo ahí dentro, los leones le sirvieron de almohada y de cobija a Daniel. Cuando Daniel salió y dice que arrojaron a los sátrapas, ¿qué sucedió? Dice que ni habían caído y los leones ya los estaban despedazando. Yo me imagino ese mar cuando Dios dio la orden en su furor, el ruido y la fuerza impetuosa con que ese mar se juntaron un muro contra el otro muro y despedazaron a los que estaban allí dentro. Eso es tremendo, hermano. Fue la ira misma de Dios descargándose sobre aquellos que perseguían a su pueblo. Escucha, la ira de Dios siempre va a estar en contra de aquellos que están persiguiendo el pueblo del Señor. Plena y completamente. Y aquí vemos que el pueblo de Israel pudo ver cómo el Señor preparó un camino para salvación de ellos y para muerte de los egipcios. Y en tercer lugar, los eventos que vieron les inspiraron a ellos a tener fe en el Señor y temor, un temor reverente y una fe hacia el Señor por este hecho que Él hizo. Y en cuarto lugar, estos eventos también resultaron en fe en Moisés, porque también ellos en ese instante creyeron lo que Moisés les había dicho en Egipto, de que el Señor los iba a sacar de ese lugar. Creyeron en el Señor, pero también le creyeron a Moisés, el siervo del Señor. Estos 2 últimos versículos que nosotros podemos ver aquí en esta hora, declaran el propósito de Dios en la liberación de Israel, de ese pueblo. Entonces, ya en el principio del viaje, a través del desierto, ellos pudieron ver el poder de Dios actuando a su favor. ¿A causa de qué? De que ellos obedecieron y tomaron un becerro y la sangre la colocaron en los dinteles, y entonces ninguno de los primogénitos de Israel fue muerto, y allí comenzó a causa de esta sangre la liberación del pueblo, y ellos fueron liberados de la esclavitud en Egipto. Fueron liberados de la muerte por causa de la sangre de ese cordero aquella noche. Ahora, luego, como ya hemos visto en este pasaje, le demostró su poder nuevamente conduciéndoles sin peligro a través del mar y destruyendo al ejército que les estaba persiguiendo. Los cuerpos muertos de los soldados en las orillas del mar, entonces, les recordarían la tremenda dimensión del juicio de Dios. Y así fue como Dios liberó a su pueblo por medio de su grandioso poder. Ahora, desde nuestra lejana y defectuosa visión, porque nosotros solo podemos apreciar lo que acabamos de leer en el texto, no estuvimos allí. Pero desde lo poco que nosotros podemos apreciar en este texto de lo que sucedió en aquella historia, podemos contemplar también nosotros el poder de Dios demostrado en las plagas que trajo contra Egipto y el juicio en el que ellos cayeron cuando Dios destruyó a los egipcios por medio del mar. ¿Y qué fue lo que los impulsó?
el orgullo y la obstinación del faraón, que no quiso devolverse, que no quiso doblegar su corazón, que no quiso convertirse al Dios de Israel. Y escucha, es muchas veces el orgullo el que a muchos no les permite verdaderamente caminar en obediencia y en entrega y dedicación al Señor, sino que su obstinación es la que los lleva a hacer lo que ellos quieren, como ellos quieren, no como Dios dice. Y eso traerá juicio sobre ellos también. Y el faraón, a causa de su necedad y de su orgullo, salió con el furor de su ira buscando venganza y persiguió al pueblo que huía hasta que se encontró con la imponente manifestación del poder de Dios, haciendo que el mismo mar se los tragara cuando ellos iban con el furor a tratar de destruir el pueblo de Israel. En resumen, hemos visto el poder de Dios actuando en el castigo y en el juicio de Egipto, pero también salvando y liberando al pueblo de la esclavitud de Egipto. ¿Y qué nos enseña ese pasaje a nosotros? Pastor, qué historia tan tremenda, hermosa, sí, muy buena, las aplicaciones importantísimas, sí. ¿Sabes qué significa el paso del Mar Rojo, el cruce del Mar Rojo? Medita en esto. ¿Qué hubiera sucedido si el pueblo de Israel hubiera sido alcanzado por los egipcios? Hubieran muerto. Ellos en ese instante se sentían más muertos que vivos. Escucha, el cruce del Mar Rojo significaba estar pasando de muerte a vida. Y eso es lo que Dios ha hecho con nosotros. Dios nos ha cambiado y su poder y su amor actúan hoy en cada uno de aquellos que hemos venido a Cristo en arrepentimiento y fe. Y cuando usted y yo pasamos de muerte a vida, estamos cruzando el Mar Rojo. Estábamos en el terreno de los egipcios, estábamos esclavizados. Escucha, cruzar el Mar Rojo fue la señal de libertad del pueblo judío. Cruzar el Mar Rojo es la señal de libertad, porque fuimos libertados de la esclavitud y del pecado. Estábamos sometidos a Satanás, el faraón nuestro, ese que nos tenía esclavizados, y ahora por la obra de Cristo hay libertad en los que estamos en Cristo. Hemos cruzado el Mar Rojo, hemos pasado al otro lado. Cristo nos dio la bendición. El mar no se ha cerrado aún, pero nosotros estamos del otro lado, porque un día ese mar se cerrará y tendremos la libertad plena. Pero escucha, Dios nos ha cambiado y su poder y su amor actúan hoy en las personas que hemos reconocido que somos pecadores y que necesitamos salvación, que reconocemos que estábamos alejados de Él, y que al creer en Él y al aceptar la obra de redención por medio de Jesucristo en la cruz, entonces recibimos salvación. La salvación que ellos recibieron al cruzar el Mar Rojo. Ahí, en la obra de Cristo, también se manifestó el poder de Dios. Y escucha, que resucitó a Jesucristo de entre los muertos. Y ese mismo poder que resucitó a Jesucristo de entre los muertos es la única fuerza que puede transformar a los seres humanos, que te puede cambiar, que te puede renovar, que te puede hacer una nueva criatura, convirtiéndote de hijo del diablo a hijo de Dios. Ese es el poder de Dios. Y a partir de ese momento, entonces, cuando usted y yo venimos a Cristo en arrepentimiento y fe, comienza una nueva vida. No una religión más, no un cambio de religión, no un cambio de local, no, un cambio de vida, un nuevo estilo de vida, una vida nueva, una vida en Cristo, donde dice: todas las cosas viejas pasaron. Escucha, lo viejo se fue, lo nuevo llegó. Y lo nuevo es Cristo y esa nueva naturaleza que coloca en nosotros. Y comenzamos a experimentar la vida eterna que recibimos aquí y disfrutaremos un día allá. Hermanos, este es el mensaje glorioso que vemos en el cruce del Mar Rojo. Ahí está el Dios de la Biblia. Ese es el Dios en el que crees. ¿Crees verdaderamente en ese poder? ¿O eres de los que dicen: no, es que
No es que Él es tan difícil, no es que ella es tan difícil. Y el Señor Jesucristo dijo, ¿habrá algo imposible para Dios? ¿Habrá algo difícil para Dios? Escucha, creó al hombre del polvo de la tierra. Trajo un diluvio sobre la humanidad. Abrió el mar rojo. Derribó las murallas de Jericó. Descargó su ira sobre su Hijo Jesucristo en la cruz y lo levantó de entre los muertos. ¿Habrá algo imposible para Dios? Solo tienes que venir a Él. Solo tienes que reconocer quién es Él y vivir para la gloria de su nombre. Por eso la invitación de este pasaje es a que siempre vengas a Él, a que lo reconozcas como Él es, en su grandeza, en su soberanía, en su poder, que te sometas a su señorío, que te sometas a su voluntad y que vivas buscando la santidad y en obediencia y que le ames porque Él te ama y lo mostró matando a su Hijo en esa cruz. Esa es la invitación de este pasaje. A que así como Dios dijo, dile al pueblo que marche, así mismo como dijo Moisés, no teman, que nosotros no tengamos temor, que nosotros marchemos, que nosotros sigamos, que nosotros avancemos, que aunque el mar esté al frente, no veamos el mar como el estorbo, como el impedimento, como el tropiezo, que veamos el mar como una oportunidad de crecer y de avanzar en el Señor. Coloca tu mirada en Él. Créele a Él como este pueblo en ese instante creyó. Pero no desmayes como este pueblo desmayó. Sigue avanzando. Y si colocas toda tu fe y confianza en Él, la libertad vendrá. La libertad vendrá. Y verdaderamente entonces verás al Hijo trayendo la genuina libertad a la cual fuimos llamados. Así que créele a Él. Medita en ese glorioso mensaje del Evangelio que hay en el cruce del Mar Rojo y deposita tu fe y confianza en Jesucristo, que así como el pueblo de Israel fue liberado por esa poderosa mano de Dios al cruzar el Mar Rojo, así nosotros hemos sido liberados cuando el Dios de los cielos trajo a su Hijo Jesucristo y tuvo que pasar por el mar de la muerte para levantarse a los 3 días para que usted y yo tuviéramos vida en abundancia y vida eterna en Cristo Jesús. Solo créelo, acércate a Él, vive para Él y verás la gloria de Dios. Oremos a nuestro Salvador. Y prontamente, no sé qué tanto, pero prontamente traeremos nuevamente este texto y usted va a escuchar otro mensaje que va a hablar aún más del Evangelio de Jesucristo. Porque solo aquí, predicando el mensaje, hoy el Señor me ministraba una gran cantidad de cosas y me decía, no es tiempo de vigilia, tráelo para otro día. Y usted va a ver la gloria de Dios y ese Evangelio glorioso y la salvación que hay y la gracia de Dios a través de estos 31 versículos. Porque Dios es bueno y grande en misericordia. Padre, gracias te damos en esta hora por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque nos estás mostrando a través de este pasaje, mi Señor y mi Dios, esa gloriosa salvación que nosotros necesitamos, a través de tu poder, de tu grandeza. Y aquí vemos, Señor, en este pueblo una muestra de tu misericordia, de tu gracia, de tu favor, cómo tú trajiste a ese pueblo a libertad. Y ellos no eran mejor que los egipcios. Los egipcios no eran los malos y tu pueblo de Israel era el bueno. No, no, no. Ambos pueblos eran iguales, pero decidiste salvar a uno y ese era el pueblo al cual tú habías dado promesa a Abraham que ibas a traer a libertad y del cual, Señor y Dios, ibas a ser una gran nación y que en el nombre de Abraham serían benditas todas las familias de la tierra. Señor, gracias. Gracias, Dios mío, por este texto.
Gracias por hablarnos a través de él, porque lo has hecho para traer fe, confianza y esperanza. Lo has hecho para mostrarnos que si depositamos nuestra fe y confianza en ti, que si venimos a ti, que si vivimos para tu gloria, que si buscamos agradarte, que si te amamos con todo nuestro ser, que si nos amamos unos a otros, vamos a recibir esa libertad que tu Hijo pagó en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, por tu amor, fidelidad y misericordia. Gracias, Señor, porque vemos en este pasaje tan glorioso, tan majestuoso, tu poderío. Pero vemos también que a los que son tuyos, a los que son tus hijos, a los que has comprado a precio de sangre, tú nos guardas, tú nos cuidas, tú nos proteges, tú nos guías, tú nos direccionas. Tú estás ahí, tu presencia viva está con nosotros. Gracias por tu presencia. Gracias por amarnos. Gracias, Señor, por bendecirnos a través de tu palabra. Ayúdanos, Señor, que al salir de este lugar salgamos creyendo. Que salgamos creyendo en el Dios que eres y en el cuidado que tienes de cada uno de aquellos que has llamado para que seamos tus hijos. Señor, por favor, que por medio de este mensaje tú motives la iglesia presente, motives la iglesia que pueda vernos por medio de YouTube, escuchar nuestros mensajes, Señor, este pasaje y este mensaje por cualquier otro medio, Señor. Por favor, salva a aquellos que no te conocen. Conviértelos, Dios mío, para que vengan a ti en arrepentimiento y fe y tengan esa promesa de la salvación y la vida eterna, que puedan recibir gracia, favor y misericordia de parte tuya. Ahora, Señor, al salir de este lugar, salimos y sabemos que tu presencia sigue con nosotros y clamamos para que nos sigas llevando a nuestro lugar de destino en bendición, en victoria, y que podamos meditar y podamos ir, Señor, a solas a darte la honra, la gloria y la alabanza por lo bueno y lo maravilloso que eres, porque te lo pedimos, Señor, en Cristo Jesús. Te damos gracias. Amén y amén.